La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buenos días a todos, lindo día para hablar de educación y en este espacio, en esta oportunidad tenemos para hablar de un tema que me encanta, evidentemente porque soy biólogo, pero también traemos un especialista para que nos hable con propiedad, ¿no? Tenemos a lo que es Rogelio Rivas. Pero cuéntanos, Rogelio, ¿cómo sabes esto de educación ambiental? ¿Quién es Rogelio Rivas? ¿Y qué nos puedes hablar de este tema? Buenos días a todos, a los oyentes, a los que ven este podcast. Mi nombre es Rogelio Rivas, soy profesor de educación secundaria, ya 8 años de experiencia, soy licenciado en biología, con orientación en microbiología y parasitología. También soy técnico forestal, ¿verdad? Y bueno, más que nada enfocado a lo que es la educación, ¿no? Casi el 80% de lo que hago en mi área profesional. Cuéntanos, Rogelio, un poco, cuando hablamos de educación ambiental, quería iniciar cuál es esa influencia actual que tú ves, que tú puedes medir por lo menos el impacto, no solamente en las aulas, porque tengo entendido que tú también trabajas en los bosques y también con algunas charlas externas, por decirlo así. Correcto. Bueno, mi enfoque más que nada ha sido, como tú bien lo has dicho, en las aulas. La educación ambiental no es más nada que el enfoque educativo para lo que es preservar y conservar el medio ambiente, la naturaleza y todos los recursos que en él hay, la biodiversidad. Esto enfocado a qué? A miras hacia la sostenibilidad, o mejor dicho, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque debe tener un enfoque aplicativo, o sea, debe ser aplicado a las comunidades, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico. Más que nada, comencemos primeramente con qué es educación ambiental en sí. La educación ambiental está establecida en la Ley 38, ¿verdad? Es una ley de educación ambiental donde se establece que en 2014 la educación ambiental debe estar incluida desde los niveles de primaria, educación básica general, hasta los niveles universitarios, o sea, ya obligatorio, ¿verdad? Si bien es cierto, no está en el programa como tal, pero sí está como eje transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del área interdisciplinaria tiene un enfoque hacia la conservación del medio ambiente, ¿verdad? Bueno, como mencionaste también, he trabajado también con educación ambiental en comunidades, he trabajado con ONGs, ¿verdad? Una experiencia muy bonita, sobre todo en el área de Darién, que yo sé que tanto para ti como a mí Darién nos ha marcado, ¿verdad? De una forma positiva. Correctamente. Saludos para la gente allá en Darién. Los extraños. Zapayal y todo, desde Paya hasta Zambú. Trabajé con una fundación, ¿verdad? Una ONG, con la ONU para un programa muy bonito que se llama Programa Pequeñas Donaciones, ¿verdad? En donde promovían lo que era el desarrollo sostenible a través de organizaciones de base comunitaria, o mejor conocidas como OBCs, ¿verdad? Donde hacían encuentros, se planteaban y se proponían proyectos, ¿verdad? De enfoque científico sobre todo. Recordemos que la educación ambiental debe estar enfocada más que nada, debe tener un enfoque, mejor dicho, más que nada hacia el área científica, ¿verdad? Como tú y yo somos científicos, es la base para todo lo que es la investigación. Uno de los componentes, ahora que mencionas a Darién, ya basándonos en el aula, ¿qué experiencias tienes así que se te venga a la mente actualmente, ahorita, de ya? Por ejemplo, cuando estuviste allá, tuviste años en Tortí y tuviste años también en Darién.
¿Qué experiencia tienes, una que traigas en estos momentos para poder establecerlo? Experiencias que vienen a mi mente cuando mencionas Tortilla Darién son muchas. Trabajé como voluntario en el Ministerio de Ambiente en el programa de trazabilidad como veedor forestal. Las veedurías forestales era un programa, no sé si todavía existe, donde capacitaban a jóvenes de las distintas áreas sociales, no solamente profesionales, ¿verdad? Estudiantes universitarios, jóvenes de comunidades, jóvenes líderes de comunidades y de organizaciones y profesionales también, ¿no? Para llevar lo que era una fiscalización de la ciudadanía, de lo que eran los aprovechamientos forestales, ¿verdad? Si bien es cierto, los aprovechamientos forestales hay dos muy importantes, que son los aprovechamientos, ¿verdad?, a pequeña escala, y entonces están los aprovechamientos a gran escala, los llamados POAS, ¿verdad? Como experiencia tengo muchas en Darién, trabajando en Darién. La primera vez que llegué al colegio secundario Zapayal, fue algo muy bonito al entrar y ver tanta vegetación, ver las ardillas, subir y bajar árboles. O sea, uno como persona citadina no está acostumbrado a ver esto tan comúnmente, ¿no? Claro. Entonces fue algo que me impresionó, ¿verdad? El área verde, ver las áreas verdes dentro de este colegio, ver que la tierra de Darién es muy rica. Esto fue algo que me impactó mucho, ¿verdad? Cuando vamos entonces a la comunidad educativa, mis estudiantes, la mayoría con papás que tienen finca, que trabajan en finca, o sea, educarlos hacia un enfoque más sostenible, ¿verdad? De lo que es la ganadería, el cultivo, la utilización controlada de fertilizantes químicos. Cuando tocábamos estos temas, a ellos les despertaba mucho la curiosidad, porque si bien es cierto, en nuestros campos todavía es muy complicado tratar de educar a la población en general sobre el uso a conciencia de fertilizantes químicos, de sustancias sintéticas para enriquecer el suelo. Entonces, o sea, es un impacto muy grande cuando uno como biólogo, porque sobre todo está esa conciencia de biólogo, conciencia ambientalista, nos enfocamos mucho en la conservación, ¿verdad? En que debemos tener cuidado. Pero si bien es cierto, la conservación o hablar de temas de conservación tiene que ir de la mano con la sostenibilidad. ¿Me es rentable? ¿Ok? Si yo protejo este bosque, ¿qué ganaría o qué provecho saco yo de este bosque, verdad? Y debe tener un enfoque social, o sea, debe alcanzar a las áreas sociales. Porque si bien es cierto, las personas necesitan vivir de algo, ¿ya? No es solamente hablar de conservación del ambiente, de ambientalismo, y las personas les interesa mucho la conservación, pero también ellos tienen el derecho y tienen esa necesidad de ver qué provecho se pueden extraer de todas estas actividades, ¿no?, de conservación ambiental. Casualmente, Rogelio, compartimos en el sentido de la educación. Ahorita mismo les mando un saludo a los chicos de biología ambiental, de investigación criminal, que estoy dando con ellos, y es un reto. Tú acabas de mencionar algo muy importante, porque de repente educar a alguien que tiene recursos ahí, tú mencionas actividades bastante impactantes para el ambiente, que son la ganadería, que si se hacen de manera irresponsable acaban con el recurso, evidentemente. Pero cómo enseñarle que estamos en los pininos, y creo que con la primera clase los chicos también manifestaron, wow, hasta aquí está la educación ambiental. Ahora, me gustaría que hablaras sobre esa diferencia. Regresas a la ciudad, tienes un concepto que tú llevas a Darién, un contexto citadino, que además de impresionarte, es lo que menciono, allá ellos tienen el recurso, pero los de la ciudad no lo tienen. Correcto. ¿Por qué o qué se le enseña acá al estudiante citadino de por qué valorar la educación ambiental, o por qué disfrutarla, o por qué estudiar eso? Sí, ahora que mencionas ese tema, es sumamente curioso, porque cuando llego a Darién noto que la materia de agropecuaria se da hasta premedia. Cuando vengo a la ciudad, estamos hablando casualmente de problemas ambientales, ¿no?
y le pregunto a los muchachos, ¿ustedes dieron agropecuaria hasta 9º grado? Ellos me dicen, no, solamente se da en primaria. Entonces, o sea, yo me quedo pensando como que, wow, o sea, como las áreas rurales, hay mucho campo, ¿verdad? Entre comillas, para trabajar la tierra. O sea, se enseña hasta 9º grado, pero acá, porque quizás no hay tanto campo, no se enseña entonces hasta 9º grado. Entonces, ese choque cultural, porque es un choque cultural, porque si nos vamos a lo social, a la sociedad, sabemos que obviamente no es el mismo estilo de vida. Sin embargo, es muy importante, en mi opinión, educar a la población de las ciudades grandes. De las ciudades grandes, obviamente, no tienen la accesibilidad a ver cómo se trabaja la ganadería, la agricultura y todas estas actividades agropecuarias. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de que la mayoría, casi el 80% de los alimentos que colocamos en nuestra mesa provienen de la actividad agropecuaria. Entonces, es muy importante que haya una base científica, ¿ya? Porque entonces le despertamos la curiosidad al muchacho, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Por lo que son los proyectos de carácter multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Que estamos implementando ahora en las aulas. Muy importante enseñarles a los estudiantes, ¿verdad?, la base científica, porque les despertamos esa curiosidad, ¿verdad? Tanto tú como a mí nos interesó la ciencia porque vimos un enfoque en una problemática, queríamos conocer cómo funcionaba ese sistema y luego, ¿verdad?, llevarlo a experimentación, que siento que es la base de todo, porque ahí nosotros enseñamos y guiamos más que nada al estudiante a un aprendizaje constructivista, ¿verdad?, que es lo que se está viendo ahora. El educador ya no pasa a enseñar las cosas de una forma adoctrinada, sino que pasa a ser un moderador, o mejor dicho, una guía en el aprendizaje del estudiante, que debe ser el enfoque del futuro investigador, ¿verdad? Una guianza, mientras que ellos construyen su propio aprendizaje. En un mundo lleno de un avance tecnológico bastante acelerado, Rogelio, ¿cómo ves esto? Porque hemos tenido también conferencias con personas o embajadores de Israel que en esas conferencias manifiestan, oye, acá por ejemplo le dan proyectos a la tecnología, pero más no a la parte ambiental. Y luego vemos, y eso lo digo mucho en mis clases, que son esos mismos países que tienen que construir ecosistemas artificiales para poder usar de algo que nosotros usamos como riqueza en Panamá. Correcto. ¿Cómo enseñarle a esos citadinos? Ajá, bien. Yo tengo una frase que la he hecho muy mía, y es que mientras más cómodo estés, menos vas a tener la necesidad de expandir tus capacidades, ¿verdad? Porque si nosotros estamos aquí cómodos, en aire acondicionado, tomando agua, que te aseguro que esta agua viene del grifo, y no todos los países, tanto en América, Latinoamérica, América en general y Europa, tienen el privilegio de tomar agua directamente del grifo. Nosotros como panameños sí lo tenemos. Entonces, la comodidad o el estar cómodo, ¿verdad?, de que podemos hacer esto, no nos despierta entonces el ahínco por buscar nuevas metodologías de sostenibilidad, que sobre todo porque los recursos todos se van a agotar en algún momento, ¿verdad? Y sobre todo con el uso desmedido. Israel ha sido un modelo, ¿verdad? Como tú bien lo has dicho, o sea, los avances de ellos en la agricultura, o sea, cultivar en un desierto, no cualquier país lo puede lograr. Y si bien es cierto, han logrado trabajar mancomunadamente, ¿verdad?, viendo la conciencia ambiental o la parte de concientización ambiental, ¿verdad? Ellos están anuentes y conscientes de que sus tierras no son tan fértiles naturalmente, se han visto en la obligación de implementar nuevas tecnologías, ¿verdad?, lo que los ha llevado a esto. Y pienso yo que es una gran influencia, ¿verdad?, que tengamos nosotros este tipo de conferencistas, de proyectos que se puedan presentar. Puede ir de la mano con la educación, ¿verdad? Seminarios sobre tecnologías agrícolas sostenibles, cultivos orgánicos, que de eso le hablo mucho a mis estudiantes, ¿verdad? Ahora está muy de moda lo orgánico.
Pero cuando tú vas, ¿verdad? En la vida real, cuando tú ves en la vida real, vas al súper de alimentos orgánicos, el precio es elevadísimo, ¿verdad? Por toda esta tecnología. Entonces debemos enfocarnos en miras a eso, a que sea accesible, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU, la famosa Agenda 2030, ¿verdad? Nos habla de cero hambre, erradicar el hambre, pero entonces, o sea, no solamente viene de la mano de una alimentación, sino una alimentación sana, ¿verdad? Y orgánica. ¿Ve? Entonces, muy importante la influencia de Israel, sobre todo porque ellos tratan de replicar lo que ellos han logrado. Has mencionado temas que se prestan para muchos podcasts. Aquí te doy la extensión o la invitación a otro espacio donde podamos debatir estos temas. Último mensaje, Rogelio. ¿Qué mensaje le das a todo ese mundo educativo que está viendo, y en mi opinión como biólogo también, dando de materias como educación ambiental una popularidad de lo que es la educación ambiental? Sin embargo, tampoco hay una conciencia total, a mi percepción. Correcto. ¿Qué último mensaje le das a la audiencia? Bueno, mi último mensaje: como sociedad debemos trabajar mancomunadamente con la parte gubernamental, ¿verdad? Los gobiernos, sobre todo en las mejoras de las leyes ambientales. Tenemos un par de leyes ambientales que cuando las leemos son muy buenas, pero de ahí a llevarlo a la realidad, si se cumplen o no, ¿verdad? Sería un objeto para debatir. Así es que, bueno, jóvenes, si nos están viendo jóvenes de escuela, aquellos que pretendan estudiar una carrera ambiental, ingenierías, biología, ¿verdad? Nuestra carrera, tecnología para la implementación de nuevas herramientas agrícolas, siempre mantenga una conciencia sostenible, a sabiendas de que en algún momento se pueden acabar los recursos. Y bueno, nada, a seguir adelante por este país tan hermoso y tan verde, ¿verdad? Que apenas los extranjeros se bajan del avión dicen, wow, pero qué país tan verde, ¿verdad? Tenemos ese privilegio. Panamá es un país muy bonito, de muchos recursos, ¿verdad? Pero debemos enfocarnos a la sostenibilidad verdadera, no solamente en un papel, no solamente en una ley, sino a la aplicación. Pienso yo que ese es mi mensaje. Gracias, Rogelio, de verdad que para mí fue disfrutar este episodio. Esperemos verte un poco más por acá. Y señores, esto fue Lindo Día para hablar de Educación, en esta ocasión con Rogelio Rivas. Gracias por la invitación.